Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. En Danilo no hay frivolidades ni descalificaciones, sino propuestas. Su impronta política sustancia el debate público. Al escucharle, dueños de negocios y familias tienen claro qué se propone hacer cuando llegue a la presidencia en agosto de 2012. Esta noche Roberto y Rafael explican los objetivos, desafíos y compromisos de Danilo. Bienvenidos a este interesante debate esta noche. Gracias por acompañarnos en Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Como ya queremos nosotros que se conviertan todos los viernes en Ojalá, tenemos Danilo sin censura. Hoy no nos acompañan nuestros habituales contertulios, ni Gedeón ni Manolo, puesto que como diputados al Parlacén están cumpliendo compromisos de la República Dominicana en Guatemala. Esta noche Rafael y yo vamos a tratar despacito de abordar lo que son los planteamientos fundamentales de Danilo, las propuestas de Danilo. Como bien señalaba la promoción que ustedes acabaron de escuchar, en Danilo no hay frivolidades ni descalificaciones. No tiene sentido hablar tonterías ni tampoco descalificar al otro, porque Danilo está convencido, y nosotros también con él, de que lo que le importa al pueblo dominicano es conocer qué haría Danilo Medina de llegar a la presidencia con sus negocios y con sus familias. Eso es lo que importa, no lo que piense Danilo sobre cualquier candidato de otro partido, ¿verdad? De manera que Rafael y yo haremos un esfuerzo esta noche en ir dándole a conocer a ustedes cuáles son los planteamientos fundamentales de Danilo. Y lo vamos a hacer al paso, porque hay muchas de estas cosas que son conceptos que merecen una larga explicación. Y nos vamos a tomar todo el tiempo, de manera que usted pueda conocerlo y saber a qué atenerse con las posiciones de Danilo. Así que quiero pedirle a nuestra señora directora, Mabel Lemoniel, por favor, que veamos la primera gráfica. Hemos preparado estas gráficas. Aquí está. Danilo se propone gobernar para el bienestar de todos y todas. Usted ha visto, probablemente, me gustaría que lo dejaran ahí en pantalla, usted ha visto que Danilo uno viene afirmando y dice, Danilo es lo mejor para todos, para todas. Danilo es lo mejor para todos y para todas. Y que, bueno, ahora Danilo nos dice que quiere gobernar para el bienestar de todos y de todas. ¿Qué es lo fundamental en este planteamiento? De que en sentido general nuestra gente, los dominicanos y dominicanas, entienden de que la manera en cómo está organizada la sociedad, la manera como se está produciendo en nuestra sociedad, solo beneficia a unos pocos y pocas. Es decir, hay unos que están muy bien y hay otros muchos que no están suficientemente bien, hay otros que están mal. Entonces, claro, la conclusión primera es esa. Y Danilo, que durante mucho tiempo se dedicó a escuchar y a conversar con la gente, llegó a esa primerísima conclusión. Nos hemos organizado de una manera en la que la producción y la distribución de las riquezas solo está beneficiando a unos pocos. Unos pocos negocios les va muy bien, a otros no tan bien y hay otros que incluso quiebran. Hay unas familias que prosperan, hay otras que más o menos sobreviven, llegan a fin de mes, y hay otras que ni les alcanza para comer, vestir, disfrutar, divertirse adecuadamente. Entonces, el primer planteamiento de Danilo es ese, voy a gobernar con un sentido incluyente, por eso es lo mejor para todos, no lo mejor para unos cuantos, sino lo mejor para todos. Y él entiende que es posible. Podemos reorganizar nuestra sociedad de manera tal, sin tener que afectar ni dañar a nadie. O sea, los que están bien, que sigan bien, claro. Sino que los que no están muy bien, pues estén mejor, y los que están mal, pues que mejoren. De eso es que se trata, ¿no? De eso es que se trata. Entonces él entiende que es posible. Y él entiende que esto es posible gracias a estas conversaciones que ha tenido con distintos sectores productivos, con la gente. Se pasó prácticamente 2 años escuchando, conversando con la gente.
De manera que esto no es el resultado de un capricho o de un publicista que se inventó una frase. Vamos a ponerle a Danilo lo mejor. No, 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 eso no es así. Esto se fue cocinando al pasito hasta que, ¿cuál es la frase que mejor explica, que mejor condensa mi intención de gobierno? ¿Qué es lo que resume la esencia de mi estilo de gobernar, de mis propuestas? Lo mejor para todos. Y por eso se traduce en que voy a gobernar, dice Danilo, para el bienestar de todos y de todas, para el bienestar de todos y de todas. De manera que queríamos explicar ese primer punto, para que usted entienda por qué nosotros decimos Danilo lo mejor para todos y por qué él dice que va a gobernar para el bienestar de todos y de todas. Así es. Y retomando ese camino, Roberto, es bueno que nuestros amigos televidentes recuerden el viernes pasado, cuando haciendo ese proceso descriptivo de lo que se ha llamado el modelo agotado que tenemos en el país, decíamos y señalábamos 3 rasgos fundamentales de ese agotamiento. Ajá. El crecimiento con poca generación de empleo y de mala calidad. Primer rasgo del modelo. Sí. Segundo, la profunda inequidad social que genera el modelo y el escaso desarrollo humano. Y un tercer componente que tiene que ver con la escasa competitividad sistémica del modelo. ¿Qué quiere decir eso de competitividad sistémica, Rafael? Rápidamente. La competitividad sistémica se refiere a que empresas, las empresas como tal y el país, digamos el país empresarial, productor de servicios y bienes, tiene pocas posibilidades de competir con los productores extranjeros. O sea, cuando decimos competitividad sistémica, estamos diciendo, digamos, como la suma de todas las empresas de la vida productiva dominicana, en nuestro territorio, desde luego. Entonces tenemos una escasa competitividad sistémica, poca innovación y prácticamente ninguna investigación. Y recordemos, en ese mismo programa que Gedeón hablaba muy bien, de que en las sociedades históricamente ya constatadas que han logrado desarrollo, esos componentes de la competitividad, la innovación y la investigación van de conjunto, pero van también aparejadas con desarrollo humano. Sí. Es decir, que en ese programa nosotros hacíamos 3 rasgos fundamentales de ese agotamiento del sistema. Vamos a decir, descriptivamente, que es lo que hicimos entonces. Ahora, como bien tú señalas, entramos en, bueno, lo que plantean estos nuevos desafíos a la luz de esa descripción que hacíamos. Y una primera observación que hemos visto en el discurso de Danilo Medina es, digamos, rescatar el enfoque sistémico, holístico de la problemática nacional. Porque si miramos a esos rasgos que definíamos, vamos a ver que las políticas públicas del país estaban desencajadas. Es decir, no había una armonía. Una cosa va por un lado y la otra. Exactamente. ¿No? Y por eso los resultados que producían. Crecíamos, la economía, estamos trabajando para crecer, pero así mismo estamos generando pobreza. Un poco, Rafael, podríamos decir, y tú me corriges, de que estábamos desarrollando políticas económicas, ¿verdad?, no medíamos las consecuencias de esas políticas económicas, entonces echábamos de la mano de las políticas sociales para que corrigieran los daños de la política económica, porque las dos andaban cada una por su lado. O sea, las políticas sociales vendrían a ser ahora mismo, ¿verdad?, como los bomberos de los fuegos que prende la política económica. En el modelo viejo, sí, en el modelo viejo que estamos hablando, sí, las políticas sociales prácticamente eran, como asistencialistas. Como curitas, decir, una curita. Es una curita que hay que poner. Oye, pero generamos unos pobres allí, sí, un bolsón de pobres. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Una política asistencial para ellos. Buscar una manera de asistir, sí, pero no resolvía el problema que generaba. Sí. ¿Por qué? Porque es que la estructura misma del modelo
es de inequidad. Producía automáticamente. Él genera por sí mismo la inequidad. Se resolvió un bolsón y salía otro. Exactamente. O sea, nosotros estamos, fíjate que producimos riqueza, sí. Y Danilo lo ha dicho. En los gobiernos del presidente Fernández se ha producido riqueza inmensa. Sí, Nosotros como nunca. Fijémonos en el presupuesto nacional, por cuánto se ha multiplicado. Sí. Enormemente. Por tanto, no es nada más que se ha producido riqueza, es que se ha producido otra cosa. ¿Qué se ha producido? Un efecto social que crea una discordancia en la sociedad. Entonces, una ruptura de la cohesión social. Que es lo que estamos mirando. Es decir que por eso el empresariado dice, nosotros nos hemos enriquecido. Ellos no se quejan. Ellos no tienen quejas porque se han enriquecido. Ahora, las quejas abajo la están reflejando la carta pastoral de la iglesia y de muchos políticos en el país. Por eso que los empresarios dicen, a nosotros nos va muy bien. Si por nosotros fuera, nos va muy bien. Pero ellos saben que a la larga, si los de abajo no le compran lo que ellos fabrican, tienen problemas. Y además otra cosa, la pobreza crónica, sin solución, genera ruptura del sistema. Así es. La gobernabilidad está amenazada. Sí, es lo que decía aquel presidente del Banco Mundial, Wolfenson, cuando el 11 de septiembre, la reflexión que él hacía, dice, bueno, el planeta en ese momento tenía 6.000 millones más o menos de habitantes. Dice, sucede que hay 1.200 millones que viven cómodamente, bien. Decentemente, pero hay 4.800 que están viviendo en pobreza. Entonces, ¿de qué seguridad podemos hablar? Decía él, el presidente del Banco Mundial, Wolfenson. ¿De qué seguridad vamos a hablar si hay 1.200 que están como en un castillo, rodeado todo alrededor de 4.800 millones de pobres? Es decir, ahí es que está el peligro. Si queremos un mundo seguro, tenemos que tratar de que esos 4.800 millones tengan acceso al consumo de bienes y servicios. A una imagen que no sé quién manejaba, de esos castillos medievales, que tenían un foso alrededor, es verdad, y unos puentes para poder entrar y salir, porque la seguridad fuera de ese foso, nadie podía dar. Salía de ahí, entonces mataban. Los modelos que estamos hablando están generando un castillo medieval de esa naturaleza. Claro, son enclaves de riqueza. Suelen ser enclaves de riqueza, donde 1.200.000 viven dentro del castillo, y fuera vive entonces todos los demás. Hoy escribía Federico Mayor Zaragoza un artículo bellísimo que invitamos a usted que lo lea en Perspectiva Ciudadana, perspectivaciudadana.com. Escribía Federico Mayor Zaragoza, que fue durante muchos años director ejecutivo de la UNESCO, decía, yo vivo en el barrio rico de la ciudad, es decir, o sea, la idea de que yo lo que estoy viendo en el barrio rico, pero todo el resto de la ciudad es pobre, es la realidad. Así es la cosa. Entonces lo que estamos mirando es, Roberto, que... Tú hablabas del enfoque sistémico. De que entonces Danilo lo que hace es retornar a ese enfoque que debió ser nunca haber desaparecido, sistémico, holístico, aquel que toma en cuenta todas las variables de la sociedad que son imprescindibles para generar cohesión, porque las sociedades necesitan cohesión, inclusión. El ciudadano en los estados modernos es un sujeto de derecho, porque si no, no sería tal. Claro. Entonces, para usted ser sujeto de derecho, usted necesita sentirse partícipe, ser un miembro de esa sociedad que dice y reconoce en sus postulados fundamentales de que usted es un ciudadano. Vamos a dejarlo ahí, en lo de usted es un ciudadano, Rafael. Tenemos que hacer una pausa, pero no se muevan porque seguiremos a todo lo largo de esta noche explicando lo más que podamos con los planteamientos y las propuestas de Danilo Medina. En este Danilo sin censura. Nos vamos Danilo Medina sin censura en esta noche, este viernes. Y pretendemos hacerlo todos los viernes para que usted vaya conociendo el pensamiento de Danilo Medina. ¿Qué va a hacer Danilo Medina desde la presidencia de la República si cuenta con el voto y con su apoyo? ¿Cuál es el problema esencial? ¿Cuál es el problema, digamos, común que tenemos todos los dominicanos y dominicanas en nuestro país? De acuerdo a Danilo Medina. Vamos a ver entonces esta gráfica. Aquí está. El problema esencial, común a todos y todas, para Danilo es la estrechez del mercado. Lo ha dicho mucho, es la estrechez del mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay poco poder adquisitivo,
que las familias tienen pocos ingresos, es decir, que usted dispone de poco dinero para comprar lo que usted necesita y que el dinero que usted gana no tiene ese poder real de compra, porque lo que compraba ayer a un precio, ahora en lugar de comprar, digamos, 16 onzas de un producto, ahora por la misma cantidad de dinero, solo usted puede comprar 14 o 13, por ejemplo. Es decir, que va disminuyendo el poder real adquisitivo, el poder de sus ingresos. Pero también, ¿qué quiere decir la estrechez de mercado? Que hay poca producción y hay pocas ventas de las empresas y negocios. Es decir, tenemos una parte de la población, recuerden un dato nada más, casi el 85%, oiga bien, el 85% de los dominicanos y dominicanas que tienen un empleo formal, que tiene un patrón que lo registra usted en la seguridad social, que le descuenta impuestos, el 85% de los dominicanos y dominicanas que trabajan ganan menos de 25.000 pesos. De modo tal que en una familia, para poder manejarse adecuadamente, tienen que estar trabajando los dos y tienen que tener un buen salario los dos para poder sobrevivir. Entonces, claro, eso crea una limitación, eso crea una dificultad, porque las empresas no pueden fabricar tanto como quisieran y pudieran. Y cuando usted conversa con un empresario le va a decir, yo pudiera traer más tal mercadería más, yo pudiera producir más huevos, yo pudiera producir más pollos. O peor, que usted ve que los que ensamblan pollos aquí, porque ese es el sector avícola, te dicen, tenemos un excedente de pollo. Te dice, un excedente de pollo. O de cebolla. O de cebolla, o de habichuela. Y usted dice, hombre, los dominicanos se han saturado de habichuela, se han saturado de cebolla, de pollo, ya tienen el pollo hasta aquí. Y no es así, es una percepción equivocada. Los dominicanos estamos consumiendo menos. No estamos consumiendo suficiente ni de habichuela, ni de pollo, ni de huevos, ni de legumbres. No estamos consumiendo. Entonces, ¿usted sabe cuál es la explicación? Poco poder adquisitivo. Agréguele a eso el desempleo, agréguele a eso que el 57% de la población está en el llamado sector informal, que en muchísimos casos ganan poco dinero, pero que esas personas tienen que cubrirse la salud, porque no tienen seguro familiar. No tienen seguro. Entonces, cuando un miembro de esa familia se enferma, el dinero para comprar alimentos lo tiene que destinar a medicinas, o a consultas, o al laboratorio. Es decir, que también ahí se les reduce. Entonces, esa es una realidad por la que Danilo dice, el problema de nosotros es la estrechez del mercado. Si nosotros logramos que los dominicanos tengan más poder adquisitivo, de que las empresas dominicanas puedan vender más, porque va a haber más dominicanos que le compren, pues vamos avanzando. Y de ahí es que él vincula el tema del turismo. Si vienen gente de fuera a comprarnos, pues evidentemente que ensanchamos el mercado. Pero lo del turismo lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que usted entienda la idea de un mercado estrecho, pequeñito. Entonces, ahí volvemos al planteamiento inicial. Usted recuerda que decíamos, Danilo lo mejor para todos, gobernaré para el bienestar de todos. ¿Por qué? Porque este es un problema que afecta tanto a las personas que están empleadas, tanto a los negocios que venden muy poco, como a las familias en su totalidad. O sea, esto es un problema común a todos. El empresario que vende poco, que fabrica poco porque no tiene cómo vender, y la familia que no tiene capacidad de compra. Veamos la siguiente gráfica. Entonces, esta es la situación que tenemos. Esta es la realidad de nuestro país, como resultado de la estrechez de mercado. Desempleo o malos empleos, o desempleo y además malos empleos. Cuando decimos malos empleos, no es porque usted ande sucio, o que usted se va a ensuciar de grasa. No, cuando decimos malos empleos, porque no tienen protección social, porque no tiene seguridad social, de manera que, lo que decíamos ahorita, ¿no? Pero también esa estrechez de mercado provoca que hay pocos negocios y empresas que sean competitivos y productivos. Porque hay algunos en la, ¿verdad? Porque la producción usted puede mirarla como una pirámide. Los que están en la puntica de arriba de la pirámide son competitivos, gente que tienen dinero, gente que tienen capacidad de endeudarse, que tienen buenas relaciones con los bancos, pueden comprar tecnología, tienen contacto en los mercados extranjeros y pueden vender. Entonces ellos logran instalar un negocio que es competitivo, ¿no? Y que les funciona y producen bien. Pero en la medida en que usted va bajando en esa pirámide, ¿verdad? Digamos que hay uno en la puntita, ese uno es competitivo.
Los otros dos que le siguen abajo, los otros dos para que sean 3, ya son menos competitivos y así va bajando hasta hay algunos que no son para nada competitivos. Entonces, ¿cuál es la idea de Danilo? De que, bueno, tratemos de que la pirámide hacia abajo vaya siendo competitivo, de que la producción de pollo y de huevo no solamente sea competitivo para este que está ahí arriba en la puntita, ni para los que están inmediatamente, sino también para los que están abajo, que son los medianos y pequeños productores. Volvamos a la gráfica, ¿no? Volvamos a la gráfica anterior. Entonces, esta situación de estrechez del mercado, de desempleo, de malos empleos, de que haya pocos negocios y empresas que sean competitivos y productivos, ¿qué produce? ¿Qué es lo que está provocando? De que lo que usted siente cuando usted se reúne en familia, de que hay un malestar social y espiritual. La gente, ¿qué es lo que ocurre? Hay delincuencia, usted se siente inseguro, y hay mucha gente que siente, para decirlo en una palabra, insatisfacción. Yo no me siento a gusto en el país, o sea, tengo tantas quejas con mi país, yo quiero mi país, me encanta estar aquí, pero me siento inseguro, y si yo tuviera una visa me fuera. Mucha gente dice eso. Si yo tuviera una visa, una oportunidad me fuera del país, porque no se siente cómoda. Entonces, fíjense cómo una cosa va relacionada con la otra. ¿Cómo una cosa va relacionada con la otra? La estrechez del mercado, ¿qué produce? O sea, el problema no es el gobierno, el problema no es el funcionario tal, el problema no es el empresario tal. No tiene lógica. No tiene propósito usted culpar a nadie en particular. Es la manera de organizarnos, la manera como nos estamos manejando. Por eso Danilo no está haciendo acusaciones en particular a nadie, porque esto no es de señalar culpables, sino de ver cuáles son las grandes causas. Entonces aquí ahora vamos a ver cuáles son entonces, a partir de todo esto, los 6 grandes desafíos que ve Danilo. Aquí lo tienen ustedes. Don Rafael, usted tiene la palabra. Bueno, siguiendo esa orientación que tú dabas, recordemos el enfoque sistémico de que hablaba Danilo, que implica romper con el desencaje de las políticas públicas, de manera que las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas institucionales armonicen y sean, vamos a decir, armónicas y permitan a que la sociedad se mueva todo el andamiaje como un solo cuerpo y empuje hacia un solo lugar, que tiene que ver con esto que tú decías ahora, de lograr mejores resultados sociales y económicos, más competitividad, aumento de mercado, ¿verdad? Y la satisfacción social y espiritual que señalabas anteriormente. Rafael, tú has agregado un elemento nuevo. Entonces, la política económica, la política social y la política institucional tienen que ir... Totalmente. Tienen que armonizar. No es que una se define primero y otra después. No, es que todo es un solo cuerpo. El gran problema es que hemos privilegiado las políticas económicas, olvidamos las políticas sociales y en buena medida, como te digo, la parte institucional la usamos según nos convenga. Entonces, ese desencaje entre las diferentes políticas públicas es lo que ha producido este Frankenstein que tenemos. Se están haciendo grandes esfuerzos para resolver eso, ¿verdad que sí? Pero, evidentemente, de ahí vienen estos resultados. Pero ellos conducen entonces a nuevos desafíos. ¿Qué son estos? Vamos a ver. Estos que están señalados. Me gustaría que tú fueras uno por uno comentando, Rafael. El primero de ellos tiene que ver, como dice ahí, con una renovación de la confianza, la credibilidad y la efectividad en la gestión pública. Es un confianza, credibilidad y efectividad de la gestión pública. Que se ha perdido. Fíjate, 3 características que se han perdido. ¿De dónde nace esa pérdida de la confianza que a veces ¿de dónde nace? Hablamos? Primero, de la deficiencia crónica en los servicios públicos. El Estado ha sido incapaz de proveer a la ciudadanía servicios de calidad y a buen precio. ¿Tú te refieres ahí a educación, salud, vivienda, transporte, todos esos servicios que son públicos y es responsabilidad estatal de proveer y garantizar que esto se haga. Ojo, eso no significa que cuando hablamos de público es la responsabilidad estatal, pero usted puede tener una guagua de transporte para ajustada a una regulación para dar el servicio. Ahora el Estado, en la medida en que usted se salió del objetivo estatal y del mandato que tiene el Estado para garantizar a la ciudadanía ese servicio, el Estado está en la obligación de usar su poder para sacarte si tiene que sacarte y poner entonces en funcionamiento los sistemas que permitan la garantía que el ciudadano
que delega poder, exige y demanda. Y para eso es que elige. O sea que tú planteas ahí, Rafael, que no es que esos servicios tienen que ser servicios estatales. Lo que tiene que haber es una regulación. Pues lo puede haber, pero que no necesariamente. Claro. Es decir, si el sector privado quiere invertir en transporte, por ejemplo, con una regulación, con acuerdos firmes que se respeten, perfectamente hay campo para el sector privado. Perfectamente. Ahora, vuelvo y digo, o sea, para volver al punto, o sea, la confianza y el crédito público sobre el Estado y la función pública, la gestión, tiene, primera cosa, puñal que tiene es esa deficiencia crónica que tiene. La gente no puede creer en un Estado con esas deficiencias que conocemos todos en nuestro país. Y no hay el tema también del gasto, también, Rafael, en esto de la confianza, credibilidad y efectividad en la gestión pública. Es decir, que quizás mucha gente, pues yo lo he escuchado, dice, yo no estoy seguro que la manera como está gastando el Estado es la mejor, o la que según mi criterio sería la mejor. Yo preferiría que gastara en otra cosa, o que comprara más barato. Yo sé que hay un margen que a veces en el Estado, quizás porque paga más tarde, por corrupción dicen algunos, pues se hace más caro, ¿no? ¿No hay eso también? Sí, hay de todo, hay de todo. Ese componente también tiene mucho que ver, y lo voy a referir más adelante, pero quiero antes referirme a un segundo componente también, que ha afectado la confianza y la credibilidad y la efectividad de la gestión pública, que tiene que ver con la corrupción crónica en el país. Una ciudadanía que está, una sociedad mirando, y cuando hablo de corrupción no hablo de corrupción pública nada más, corrupción en todos los sentidos, cómo este fenómeno afecta la honra de la gestión pública, no puede tener una confianza. Y la actitud frente a ella se afecta en consecuencia. Entonces ese es un segundo componente. Y el otro, que es, vamos a decir, sinérgico con los otros, tiene que ver con la calidad de la actividad política como tal. Es decir, explícate, Rafael. La política es un componente porque son quienes dirigen el Estado, que están llamados a dirigir el Estado. Son los que reciben la delegación del poder popular para ejercer la dirección estatal. La gente estaría y se organizan desde los partidos políticos. Tú dices que la gente estaría descontenta con el desempeño. El modelo de ejercicio de la política. La manera de hacer política. Que es clientelista, patrimonialista y que abre paso gigantesco para el individualismo. Entonces se convierte en una suerte de transacción comercial simplemente. La relación entre la política y la gestión pública. El clientelismo, la patrimonialismo. Todo tiene que ver también con la corrupción. Es un todo, ¿no? Es un todo. Que ha afectado entonces la confianza, la credibilidad y la efectividad, por tanto, de la gestión pública. Daña a los partidos y daña al Estado. Daña a los partidos, daña al Estado, daña a la sociedad. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, lo que se hace es que se monta un circuito vicioso, público-privado, alrededor de que nos va produciendo un efecto social desgarrante, que es lo que estamos mirando, como tú lo señalabas muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desafío? Ese tú lo vas a decir ahora, Rafael. Vamos a hacer la pausa. Bueno. Vamos a hacer una pausa y seguimos con los 6 grandes desafíos. Pues nosotros señalábamos en el segmento anterior que esa desconfianza, esa falta de credibilidad y por consecuencia de efectividad en la gestión pública ha afectado la capacidad de gestión estratégica del Estado para el cambio de modelo que necesitamos. Lo que está planteando Danilo Medina es una forma de que podamos retomar ese camino que ofrezca direccionalidad para el cambio del modelo de inequidad que hemos visto, de escaso desarrollo, de baja competitividad. Estamos en búsqueda entonces de dar un sentido de cohesionado a la marcha del país. De eso se trata. Entonces, ese primer desafío que plantea la falta de credibilidad y desconfianza y la falta de efectividad implica, por tanto, que estamos en primer lugar abocados a producir un cambio en el estamento político. El estamento político que
se ha basado en una práctica de tipo clientelista en su modo de relacionarse con la población y con la ciudadanía. Por tanto, se convierte en una relación comercial. ¿Qué es lo que quiere decir esto de clientelar? Yo te doy para que tú votes por mí y me des un apoyo. Cuando debiera ser una mancomunidad entre ciudadanía y Estado y estamento político con fines de producir la direccionalidad de la que acabamos de hablar. Esa ruptura es la primera cosa que estamos obligados a rescatar, que el estamento político recupere entonces, cambiando ese modelo de relación con la ciudadanía para poder ganar confianza y poder ganar credibilidad. Vamos a ver el segundo gran desafío. Aquí tenemos, Rafael, reducir la exclusión social y baja calidad de vida. Bueno, ya lo... Yo quería, antes de pasar esto, porque me faltó señalar algunas cosas del anterior, que tiene que ver con otros componentes asociados a este anterior que decíamos. La necesidad de aumentar la efectividad de la gestión pública, por ejemplo. La necesidad de revalorizar lo público como el asiento del bien común. Así es. Lo que estamos haciendo es dejar a que la individualidad sea la que determine el comportamiento frente a lo público, que asociado con lo otro ha dislocado, vamos a decir, el entendimiento que la gente tiene de qué es lo público y para qué sirve el Estado y cómo debe ser conducido. Entonces esta parte es más que importante que tengamos en cuenta para recuperar confianza y credibilidad. Pero igualmente, tú lo has dicho, yo creo que eso lo resume, ¿no? Hay que revalorizar lo público. Un primer gran desafío de un gobierno de Danilo Medina será revalorizar lo público para también en ese proceso lograr que las personas, los ciudadanos recuperen la confianza en la gestión pública. Exactamente. Entonces, eso nos conduce entonces a pasos subsiguientes, que son, por ejemplo, el estamento político tiene que dar muestras de austeridad en la gestión pública, que eso es una demanda ciudadana. En la medida en que el ciudadano vea austeridad, constricción en el comportamiento de sus dirigentes designados y delegados, de la autoridad delegada, llamémoslo como es, se siente más confianza de que el encargo se va a cumplir con mayor eficiencia. Entonces tenemos que dar señales a la población, a la ciudadanía, de austeridad, de comedimiento, de moderación en la conducción de la gestión pública. De manera que eso va a ser una de las señas de identidad de Danilo. Tiene que ser. Un gobierno austero. Tiene que ser. Un gobierno austero. Claro que sí. No es que va a plantear andar en bicicleta, porque es una ridiculez. No, eso es otra cosa ya. Eso es una caricatura, ni hacer otras cosas que han hecho otros presidentes que son del menudeo, pero en sentido general que la población entienda que estos señores no van a ir a una francachela, ¿no? Exactamente. A dilapidar los fondos públicos. Exactamente. Un uso eficiente. Un poco como la mentalidad de como si fuera mío, ¿no? Como si fuera mío. En el sentido de la propiedad pública. Mi propia hacienda. Exacto, de propiedad pública. Claro. Muy bien. Entonces yo soy un delegado para gestionar eso, pero tengo que hacerlo con austeridad y comedimiento y respeto al dueño. Al dueño, que es el pueblo. Que es la población. Así es. Entonces, otro factor que se necesita es dar direccionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ese modelo de ejercicio de gestión gubernamental ha carecido de lo que decíamos ahorita, del encaje de las diferentes políticas. Política social, política económica y política institucional. Exactamente. Entonces, al tú encajar las diferentes políticas, tiene la posibilidad entonces de orientar en una dirección el comportamiento de la nave estatal. Y darle entonces la dimensión estratégica a la gestión pública. Y eso se puede amparar dentro de esta frase con la que Danilo le gusta terminar sus discursos. Aquella frase que Bosch popularizó en nuestro país: en política, el que no vive para servir no sirve para vivir. Es decir, que el servidor público es eso, no más, es un servidor del público, que sirve al público. Es decir, que usted tiene que tener una actitud de recibir con agrado, con simpatía a las personas que van a pedir una información en una institución pública. Claro que, que usted sepa que usted está en una caseta para atender a los ciudadanos, que usted tenga un buen trato a los demás, o sea, porque usted va a servir. Cuando usted está en la empresa privada, usted tiene una lógica
privada, que está muy bien que la tengan, ¿no? Cada cual la tiene la suya, porque no es lo mismo ser un empleado público que ser un cura, que ser un empresario, que ser un militar, es distinto. Entonces, es eso, ¿no? La conciencia del servicio público. Exacto. Usted es un servidor del público. Exacto. Y quiero rescatar a propósito de eso, de don Juan, que lo convirtió en una consigna permanente. Y es un acierto de Danilo recuperar esa consigna del servicio. Porque la vida pública del funcionario público solo tiene sentido en la medida que tiene como valor el servicio. Así es. Que don Juan la extiende a un valor humano básico. La vocación. El que no vive para servir. Exactamente. Entonces, eso es fundamental. Y quiero concluir con 2 elementos más para la recuperación de esta confianza y efectividad. Muy bien. Que tienen que ver con 2 elementos. El primero de ellos, el problema institucional. Es decir, lo que habitualmente hablamos de institucional tiene que ver con un conjunto de normas, de reglas, de normativas, que es la que dicen cómo se hace en la administración pública las cosas. Ok. Y tú insistes... no es que tú seas nada más comedido, austero, sino que tiene formas de cómo tú vas a realizar las cosas. Tú estás hablando ahí también entonces de que, ok, es un cambio de modelo, ¿verdad? De la manera de producir, de distribuir, de concebir las políticas, lo que tú hablabas de la integralidad, política económica, social, sino que también tú estás hablando de una direccionalidad, o sea, cuál es el sentido de la función pública y cómo se definen las políticas públicas. Tú estás hablando entonces también de un cambio de modelo del Estado, o sea, de la participación de los ciudadanos. Implica necesariamente unos cambios, porque lo primero es que si cambia el comportamiento de la gestión, la conducta que se tiene en el ejercicio, que es a lo que me estoy refiriendo ahora, es el ajuste a lo que llaman institucionalidad, ese conjunto de normas y reglas que rigen e indican cómo hacer las cosas en la gestión pública. Eso es lo que se llama institucionalidad en lo esencial, ¿verdad que sí? Entonces, ese es un componente también importante de que la gente, el pueblo sepa de que cuando se hace y se toma una medida, estamos siguiendo con rigor la norma indicada por la ley, por los decretos o por las reglamentaciones establecidas. Esa institucionalidad es básica. Y el segundo componente que decía tiene que ver ya con la ciudadanía propiamente dicha, la participación ciudadana, que es el elemento vital. Okay. El modelo anterior, una de sus características tiene que ver con una relación a distancia con la ciudadanía y con el ciudadano. Sí. Una relación transaccional, comercial, clientelar. Por tanto, no hay razones para la inclusión que no sea de negociación. Exacto. Para tú participar. Entonces, el nuevo modelo tiene que crear formas en que la ciudadanía se sienta copartícipe y comprometida con ese nuevo modelo, basada en la solidaridad y el servicio, como nuevos paradigmas de la gestión pública, y que permita que el ciudadano pueda meter los ojos allí donde hay secreto, transparencia, donde hay transparencia. Sí, transparencia. Pero la transparencia solamente se hace si la gente participa. Así es. No es que te hagan el cuento, así es, o que te hagan la referencia, es que la gente tenga la posibilidad de coparticipar, de ver, de acompañar, sí, y de ser informada efectivamente sobre las cosas que se hacen. Muy bien. ¿Entiendes? Muy bien, Rafael, yo quiero ver lo segundo porque el tiempo se nos va. Ya lo habíamos dicho, que esto lo vamos a digerir despacito. Y aquí me gustaría, Rafael, que viésemos los 6 grandes desafíos, porque yo estoy seguro que las personas en sus casas quieren saber, bueno, hace ratito que estoy viendo estos 3 en pantalla, ¿dónde están los otros 3? Vamos a repasar los 6 primeros. Exacto. Y entonces volvemos en lo que nos alcance el tiempo, porque hay más días que longaniza, y nosotros no tenemos ninguna prisa, como tampoco ustedes. Lo que queremos que la gente entienda, claro, de qué estamos hablando. Así es, así es. Este programa tiene un propósito pedagógico. El segundo, lo voy a leer todo, Rafael, permítemelo hacer.
El segundo es reducir la exclusión social y la baja calidad de vida. Esto prácticamente se entiende por sí solo, pero vamos a volver sobre eso. El número 3, el desafío demográfico y urbanístico. Es decir, el tema de los grandes centros urbanos, ¿no? De la juventud, de los jóvenes, de los envejecientes, y el tema del fenómeno migratorio. Es decir, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos también, el tema del fenómeno migratorio. ¿Qué vamos a hacer con los haitianos? Bueno, tampoco es tan sencillo, pero tenemos que abordarlo, ese fenómeno migratorio, ¿no? Y tenemos que abordarlo con humanidad, con un sentido de humanidad. De modo que, porque tampoco al resolver los problemas nos vamos a convertir en monstruos, ¿no? Pero evidentemente nosotros tenemos la soberanía de nuestro territorio, eso no está en discusión. Veamos el número 4, el cuarto gran desafío, una mayor integración de las mujeres al empleo. Lo que estamos viendo es que el desempleo de mujeres es el doble, o digámoslo de otra manera, solo la mitad de las mujeres que pudieran estar empleadas están siendo empleadas, ¿verdad? El 62% de la población económicamente activa son varones, son hombres, el 31% son mujeres. Entonces hay una oportunidad, hay un gran desafío para toda esta política incluyente que ha mencionado Danilo, de integrar a las mujeres. Y reducción de las desigualdades. Hay que reducir las desigualdades en relación a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres ganan en promedio un 70% de lo que gana un hombre con la misma calificación y con el mismo empleo. Y eso no es porque los dominicanos sean más machistas que los demás. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en España, ocurre en Francia. Es más o menos la media a nivel mundial. No es que los dominicanos seamos peores que nuestros pares en otros países, no. Y veamos, ese es el número 4. Y si doña Mabel nos pone los demás, ahí podemos terminar. Aquí está algo que Rafael ha venido hablando toda la noche. El otro gran desafío de cara a todo el tejido industrial y productivo de nuestro país es elevar la competitividad sistémica, del todo, no de una empresa, que compré una planta, no, de que contraté un ingeniero para que me mejorara los procesos productivos, no, que tengo ahora alguien que me va a ahorrar energía, un sistema para ahorro de energía, y la factura me va a llegar más bajita, no, estamos hablando del competitividad sistémica, ahí tenemos que hablar de la electricidad y de muchísimas otras cosas, el transporte, el tema de la asociatividad, ¿verdad?, para lograr mejores precios, en fin. Y por último, una mayor justicia fiscal, que es la queja de una buena parte del empresariado dominicano y de la clase media. La clase media dice, nosotros somos el banquito de picar carne, los impuestos nos lo ponen a nosotros, y donde nosotros se traslada la solidaridad hacia abajo. Y hay unos empresarios que dicen, bueno, nosotros somos los del sector formal, y tenemos a Germania Montaz en la puerta del negocio todos los días, a la directora de Impuestos Internos, que nos está chequeando. Nosotros estamos pagando esto, lo aquello y lo otro. Estamos pagando muchos impuestos, pero hay otros que pagan muy poquito. Mientras yo pago 35% de impuestos, hay uno que está pagando 15 o 12, y eso no es justo. Y hay otros que apenas pagan nada. Entonces, hay que procurar una mayor justicia fiscal. O sea, que nos pongamos todos de acuerdo. Claro, está lo primero que había dicho Rafael. Si el primer gran desafío no se logra, de recobrar la confianza en la gestión pública, con todo lo que dijo Rafael, evidentemente que ese último punto va a haber resistencia. ¿Y quién convoca a una persona de clase media a hablar de impuestos? O a un rico a hablar de impuestos. Entonces, tenemos todos que ponernos de acuerdo y decir, ¿qué es lo razonable? ¿Hasta cuánto tú aguantas? ¿Hasta cuánto tú resistes? ¿Cuál es lo razonable? ¿De acuerdo? Entonces, por último, vamos a terminar con esto. Todo esto es posible, dice Danilo, y lo debemos hacer en el marco de una alianza estratégica del Estado, de los ciudadanos y de los empresarios. Porque si Danilo es lo mejor para todos, y estamos procurando el bienestar para todos, tenemos que unirnos todos, lo que acabamos de decir, en una gran alianza, porque no tenemos mayores contradicciones. Lo que queremos es construir bienestar para todos. Claro, hay diferentes grados, cada cual, ¿verdad?, dependiendo de su audacia, de sus capacidades, naturalmente, de su inventiva, de su creatividad, pues tendrán diferentes maneras de acercarse al bienestar, pero tenemos que desarrollar eso. Si podemos ver la pantalla de nuevo, y aquí cerramos el programa. Vamos a ver, doña Mabel, esa alianza estratégica del Estado, de los ciudadanos y de los empresarios para construir un modelo de desarrollo con bienestar.
Como ustedes vieron, nos quedaron explicar los 5 desafíos. Y si pueden venir conmigo, mejor. Los 5 desafíos nos quedamos pendientes, ¿no? Y otras cosas más. Pero habrá otros viernes. Y seguiremos en otros viernes con Danilo Sin Censura. Don Rafael, yo creo que hemos cumplido con la tarea de... Ojalá la gente pueda devolver a través de nuestro correo alguna información sobre preguntas o cuestionamientos, lo que quieran decir. Ojalá tv1@gmail.com. Ojalá tv1@gmail.com. Lo teníamos en pantalla en una ocasión, pero de esas cosas que no traspapelan, sino trasvidean, no lo podemos tener en el día de hoy. Pero ya usted sabe, ojalá TV1, un 1, ¿verdad? Un número cardinal. Ojalá tv1@gmail.com. Escríbanos. Seguiremos y sigan ustedes en Ojalá, que todavía hay mucho más.